A los españoles se nos acusa de vivir obsesionados con lo que somos, lo que no somos, lo que sentimos, sobre desde cuándo somos lo que somos. Y el nombre del país debe ser el único de la tierra que se menciona con dificultad. Decir España no es muy fácil, para algunos está prácticamente vetado, otros lo eluden con determinado tipo de cintas oblicuas, este país, etc. Y algunos otros lo mencionan como quien lanzara una piedra. Y el himno nacional, que no tiene letra, lo cual no importa nada, salvo por el hecho de que no tiene letra porque no podría tenerla, no nos podríamos poner de acuerdo para hacer ni siquiera los 3 primeros versos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué se agota tanta energía en debates de esta naturaleza existencialistas? Este tipo de debates no se circunscriben al mundo académico universitario, están en la calle, están en el debate público, en el debate político, en el debate mediático. Y de esta manera no es extraño que no cerremos nunca ninguno de nuestros viejos litigios históricos. No acertamos a colocarlos en algún sitio de manera razonablemente acordada, como si el siglo XIX no hubiera terminado nunca entre nosotros. España, ¿qué es este país fascinante y desconcertante? ¿Qué es España? ¿Qué diablos es España? ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo se encuentran? Es difícil hablar sobre Cervantes y no acabar haciéndolo sobre Don Quijote, su genial criatura. Porque tal como dijimos al presentar su biografía, Cervantes es un autor que termina siendo devorado por su propio personaje. La riqueza de la obra de Cervantes permitió múltiples lecturas: encarnación de la locura, la fantasía, el idealismo, la generosidad, algunas de las cuales ya vimos en anteriores programas. Pero en todas ellas aún no existía la necesidad de referirse a nada específicamente español. Sin embargo, tanto escritor como sobre todo personaje empezarán pronto a ser identificados con el carácter nacional, con la manera de ser colectiva española. Para varios autores, Don Quijote se convertirá no solo en símbolo de la personalidad de su autor, Miguel de Cervantes, sino de nuestro país, percibiendo una conexión entre el quijotismo filosófico y el alma española, que permitía entender nuestra historia, nuestra identidad humana y espiritual más íntima. De este modo, el quijotismo español será un tópico constantemente repetido, especialmente durante las épocas dominadas por visiones nacionalistas del mundo. Pues bien, a estas otras interpretaciones y lecturas que convierten la genial obra de Cervantes en un símbolo de nuestra identidad nacional, dedicaremos varios de nuestros programas. Bienvenidos. Esa España, la de Felipe II, enturbiada por la leyenda negra, se debate como el propio Quijote entre el idealismo y el pesimismo. El idealismo de ser y sentirse enteramente la paladina, la defensora de la cristiandad más allá de toda frontera. En efecto, España sigue conquistando tierras y cristianizándolas en América. España lucha contra los franceses, a los que derrotan las batallas de San Quintín y Gravelinas. España lucha incluso contra el papado, cuando Paulo IV y Enrique II de Francia se alían con el sultán turco, y el duque de Alba invade los estados pontificios, quedando casi toda Italia bajo su influencia. España dirige la Liga Santa, en la que junto a ella están el Papado y la República de Venecia. Una liga que consigue frenar los continuos asaltos de los piratas berberiscos y las peligrosas agresiones de la escuadra turca en el Mediterráneo, tras ser estos derrotados en la tremenda batalla naval de Lepanto. Una batalla vista por una gran parte de los cristianos europeos como una nueva y última cruzada. Y España, después de que muriera María Tudor, reina de Inglaterra, con la que Felipe II había contraído matrimonio, y viendo que su sucesora, Isabel I, adopta una severa política contra los católicos ingleses, se confabula con los rebeldes flamencos y apoya a los piratas que saquean los barcos que vienen con el oro de América, decide invadir Inglaterra, para lo que organiza una escuadra de 130 naves y 30.000 hombres, al mando del duque de Medinasidonia, que es destruida por el temporal frente a las costas inglesas.
Un desastre que se debió más al desconocimiento de las condiciones atmosféricas de un mar extraño que al fatalismo con el que se quiso ver. Pues bien, esa España que hace suyas todas las causas que considera justas, malgastando en ellas esfuerzos y hacienda, es la misma España del Quijote. ¿Una España loca como él, o simplemente convencida de haber sido señalada por designio divino como paladina de todas las grandes causas? Pero esa España es también la de un absolutismo total, en el que el Estado y la monarquía, que goza de amplísimas prerrogativas, son una misma cosa. Una España en la que crece y crece la administración para satisfacer el celo del monarca, y con ella una burocracia demasiado compleja y centralizada. Una España en la que la Inquisición vela con exceso por la ortodoxia ideológica, que se traduce en un cada vez mayor aislamiento cultural. Pensemos, por ejemplo, en la circunstancia de que se prohíbe a los españoles cursar estudios en universidades extranjeras. Una España que, paralelamente a sus campañas militares en el exterior, tiene que sofocar la rebelión de los moriscos de Granada, algunos motines populares o el bandolerismo. Una España, sobre todo, en la mayor bancarrota económica, debido al crecimiento imparable de una deuda pública que no puede hacer frente a todos los gastos de las empresas militares y políticas en las que se involucra, y en la que el comercio exterior e interior avanzan hacia el mayor de los desastres. Esa otra España es también la del Quijote. Cuán difícil debió resultarle a Cervantes torcer las voluntades de unas sufridas gentes que no entendían por qué debían contribuir con sus cosechas a las ambiciones y delirios de la corona. Pero en ese andar de aquí para allá y en esos personajes que encontró en los caminos, lejos de la gran aventura, halló seguramente muchos de los personajes del Quijote. Cervantes, convertido en un agente más de un mastodóntico aparato de Estado, soñó sin duda en aquel deambular con un caballero presto a socorrer a los débiles o a derribar gigantes. En 1605, fecha de la aparición de la primera parte del Quijote, Cervantes contaba 58 años. La corte española continuaba en Valladolid, faltando un año para su vuelta a Madrid. Felipe III tenía 36 años. Hacía 7 que había muerto su padre, Felipe II, y nacía el futuro Felipe IV. Los turcos continuaban con sus asedios, a pesar de la derrota de Lepanto. Y en Valladolid se ratificaba el Acuerdo de Paz de Londres entre Jacobo I y Felipe III, que marcaba el final de la guerra anglo-española. Aunque no parecía ser una fecha especialmente significativa para la historia, sí lo era para la literatura. Sabemos que el reconocimiento de la obra cervantina en Europa fue inmediato, como demuestran sus traducciones al inglés y francés en vida del autor, e inmediatamente después al italiano y al alemán. Lo que no suele observarse con tanta frecuencia es que este impacto se produjo en un momento en el que dominaba una imagen negativa de lo español. Frente al poderío de la monarquía de los Habsburgos, que no era un reino de España, sino un imperio, cuyo centro de poder radicaba en palacios situados en Valladolid, El Escorial o Madrid, sus oponentes elaboraron un estereotipo sobre los españoles, a los que atribuían más que a otras nacionalidades ciertos defectos, como el fanatismo, la crueldad y la intolerancia. Nos referimos a lo que siglos más tarde se dio en llamar la leyenda negra, según la cual nuestro país estaría poblado por gente arrogante y cruel, guiada por el fanatismo y la codicia. El fraile inquisidor, el soldado de Flandes, el conquistador de las Indias o el noble ocioso serían algunos de sus estereotipos. Fue en pleno auge de esta imagen de España cuando Cervantes publicó su gran novela. Pero en un principio ambas cosas no se relacionaron, pues Don Quijote se interpretó como un símbolo humano y universal, en lugar de como una parte de la denostada cultura española. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece un miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí, no nosotros. Yo no me he quedado en México. Segundo, es que le gustaría una cultura como la azteca. Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc
el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año de edad, y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían, porque entre otras cosas eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. ¿Por qué la historia es tan importante? Claro, dice el profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro. España, un país que dominó medio mundo, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, cuya cultura se expandió de una manera enorme. Y dejó su sangre y sus instituciones y su vida y su modo de existir por varios continentes. Todos esos son descendientes del Imperio Español como lo somos nosotros. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano es clave. La plaza española era la inmensa divisa internacional, es el fundamento de la primera globalización. Ahora sí ya están unidos el nuevo y el viejo mundo. España, no solamente ya que surge España y ya está, no, es que surge España y se viene abajo el mundo antiguo. Yo pregunto en clase, ¿quién conquistó México? Y la gente me mira como diciendo, esto tiene que tener trampa. Y alguien dice, Hernán Cortés. Era un hombre muy consciente de que estaba abriendo nuevos horizontes para su propio tiempo. Se ha olvidado todo lo bueno, todavía se oyen realmente disparates respecto a la conquista de América. La conquista de España en América no se le debe llamar nunca colonización, porque no hicieron colonia. Y eso es lo que derrota a la leyenda negra que habla de que los españoles eran genocidas. Si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una mezcla. El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Es un vínculo falso el pensar que el Imperio Español es una cosa de España, ¿no? El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero. España necesita recuperar su historia. Inglaterra, el país donde antes se tradujo el Quijote, fue el primero en avanzar una idea algo más concreta que de algún modo conectaba la obra con nuestro país. Y esta idea era que se trataba de una burla de los ideales caballerescos. Según Sir William Temple, político que tuvo como protegido y secretario nada más y nada menos que a Jonathan Swift, la extinción de la beta heroica era una de las claves que explicaban la decadencia de la monarquía hispánica, tal como demostraba el triunfo de una obra que ridiculizaba los ideales nobiliarios. Desde finales del siglo XVII, distintas interpretaciones del Quijote siguieron esa senda, hasta comienzos del XIX, cuando Lord Byron la repitió en su obra Don Juan. Lógicamente, la presentación de la inmortal obra de Cervantes como crítica del mundo aristocrático fue bien acogida por los rivales de la monarquía católica, uno de cuyos rasgos era la alta valoración del honor nobiliario. Pero esta interpretación no llegaría a formar parte de la conocida leyenda negra, pues se censuraba a Cervantes precisamente en nombre de los mismos ideales aristocráticos que supuestamente encarnaban la cultura española. Durante 2 siglos, el Quijote continuaría siendo objeto de incesantes debates y análisis, pero en términos humanos y universales. En su autor se veía el literato capaz de fundir realidad y fantasía, naturaleza y mito, verdad y literatura. Todavía los románticos presentarán a Cervantes como prototipo de la ironía, la seriedad sagrada y la combinación de locura y sabiduría en la que los románticos resumían el secreto de todo arte. Pero ninguna de estas visiones
subrayaba algo que fuera específicamente español. Y será precisamente en este momento de gloria romántica del Quijote, para bien o para mal, cuando se produzca el giro radical en la interpretación de la obra cervantina. Y sucedió al identificarla con una forma de ser colectiva, el Volksgeist español, es decir, el espíritu del pueblo español. España se presentará internacionalmente como un país en el que por un lado dominan las emociones y por otro continúa anclado en la Edad Media, algo que seduce irresistiblemente a los románticos. Éramos el pueblo romántico por excelencia. Cuando un autor traspasa fronteras y su obra se hace universal, ¿cómo no buscar al hombre que está detrás? De otros autores del Siglo de Oro sabemos mucho de sus biografías y también de sus pensamientos, pero de Miguel de Cervantes son muchas las lagunas. Nos quedan sus obras, sus personajes, pero las huellas personales se nos pierden. Así que investigar la vida de Cervantes no es tarea fácil, pero nunca se ha dado por concluida a pesar de tanta duda, de tanto interrogante. Cervantes, ya en vida, se convierte en una figura universal. Es traducido a diferentes idiomas y conoce el éxito aunque económicamente no revierta en él. En el siglo XVII en España fue Calderón de la Barca el primero en comprender el significado de su figura y su obra, pero es en el siglo XVIII y de la mano de los escritores ingleses cuando crece el interés en el estilo de este narrador universal. La primera biografía que se hace de Cervantes en 1837, de Mayans y Siscar, es traducida al inglés y patrocinada por un inglés. Es en realidad un intento de biografía porque no hay documentos. Tenemos que esperar al siglo XIX para que se produzca una verdadera revolución en cuanto a la investigación, a la comprensión, al estudio y análisis del Quijote. Son los románticos alemanes los que redescubren a Cervantes y viajan a España en busca de la esencia de los personajes creados por el autor. Es también en el siglo XIX cuando se encuentran los primeros documentos que contribuyen a su biografía. Cervantes y sus obras se van a convertir en personajes de ópera, de zarzuela, de novelas por entregas. Está en todas partes, incluso en cajas de cerillas. En esta nueva valoración positiva de lo español que trajo consigo el romanticismo, destacaron sobre todo los alemanes. La idea de que nuestro país era la encarnación de los románticos se mantuvo aun cuando este movimiento artístico y literario alcanzó su plenitud, aunque para entonces el núcleo de lo español ya no era el catolicismo barroco, sino otros rasgos culturales, como la perpetuación del medioevo, que significaba autenticidad o fidelidad a sí mismos, la convivencia diaria con la muerte, demostrada por la fiesta taurina, o el inigualable espíritu guerrero, algo sabido de los tercios de Flandes y por aquel entonces ratificado por los guerrilleros, que habían sido la pesadilla de Napoleón. Pero en un primer momento parece que las élites intelectuales españolas no comprendieron bien el significado del giro romántico en la valoración de nuestro país, y no adoptaron ante él una clara actitud de aceptación o repudio, sino continuaron en una actitud defensiva contra la interpretación que convertía a Cervantes en adversario y destructor de la caballería. Se recordaba su actuación en Lepanto, que mostraba su adhesión a los ideales heroicos, donde tal como tan bella y acertadamente había escrito, perdiera el movimiento de la mano izquierda para mayor gloria de la diestra. Los estudiosos sostenían que la crítica cervantina a los libros de caballería no significaba una crítica al auténtico espíritu caballeresco, sino al muy degradado por la literatura fantástica. Sin embargo, fuera de España, la historia era muy distinta. Tanto los libros de caballerías como los valores nobiliarios resultaban fascinantes, y si a ellos le añadimos la intensidad pasional, España resultaba el lugar ideal para dar rienda suelta a la fantasía y evadirse de la monotonía de la vida moderna. Los célebres viajeros románticos que a mediados del siglo XIX visitaron nuestro país recorrían con frecuencia la huella del imaginario hidalgo cervantino a través de La Mancha y de otros lugares citados en el Quijote. Para ellos, sus dos personajes principales resumían todo el carácter español, la exaltación caballeresca y el espíritu aventurero por un lado, unidos
a un gran sentido práctico y una bonachonería jovial, llena de finura e ironía por otro. Un escritor francés, junto al grabador Gustave Doré, viajarían en diligencia por el país en busca de tipos españoles. Los primeros días se frustraron porque solo encontraron lo que para ellos era gente normal, carente de todo interés. Pero al tercer o cuarto día vieron a alguien que respondía a lo que esperaban y Doré se lanzó a dibujarlo. Solo les interesaba aquello que coincidía con la esencia nacional que traían preconcebida. Y conociendo de la afición de Doré por la obra de Cervantes, se deduce que lo quijotesco era un aspecto primordial de su visión. Este viaje llegó a impactar profundamente al prolífico artista, que supo representar con bastante fidelidad los paisajes españoles y retratar los delirios de Don Quijote en 377 ilustraciones que realizó mediante la técnica del grabado al aguafuerte. Doré será considerado como uno de los que mejor ha sabido interpretar los universos del personaje de Cervantes, un universo que ha asesinado a tantos artistas durante siglos, desde Picasso y Dalí hasta Antonio Tapies y Terry Gilliam. Una vez comprendieron hacia dónde se orientaba este nuevo estereotipo internacional sobre España, promovido por el romanticismo,
los intelectuales de nuestro país se sintieron incómodos, pese a que la nueva valoración representaba un cambio positivo con respecto a la imagen heredada por siglos anteriores y expuesta a la leyenda negra. La reacción fue de repulsa e indignación. El escritor romántico francés Théophile Gautier escribió lo siguiente: generalmente los españoles suelen molestarse cuando se les habla de cachucha, de castañuelas, de majos, de manolos, de frailes y de corridas de toros. Os preguntan, con aire claramente contrariado, si creéis que no están tan adelantados en civilización como las demás naciones. Y ese era precisamente el problema. Si al hablar de España se hablaba de un país europeo, es decir, civilizado y habitado por uno de los pueblos o razas superiores, según el desafortunado término que ya empezaba a utilizarse, o si se estaba ante un caso de incurable incompatibilidad con la modernidad, lo cual equivalía a ser una raza destinada a ser colonizada algún día por los europeos. Y aquí Cervantes de nuevo desempeñaría un papel crucial, porque por un lado se aceptaba que su obra era expresión de la esencia nacional y sus personajes resumían el carácter español. Pero por otro, y aún más importante, Cervantes demostraba el nivel de excelencia de la cultura española. Así se explican sus constantes referencias en la que fue la larga y célebre polémica de la ciencia española, desarrollada a mediados del siglo XIX. El polifacético José de Echegaray, gran matemático y primer español en recibir el Nobel de Literatura, un hecho que escandalizó a la vanguardia literaria española de su tiempo y en particular a los escritores de la generación del 98, inauguró aquel debate señalando las escasas aportaciones españolas a la revolución científica europea de los 2 siglos anteriores. 10 años más tarde, el poeta y político vallisoletano Núñez de Arce culpaba directamente del atraso científico de nuestro país a la intolerancia religiosa y la represión inquisitorial. La respuesta no tardaría en llegar y vendría de la mano de Juan Valera y de un imberbe Marcelino Menéndez Pelayo. Valera no cuestionó el atraso científico español, pero sí que su causa fuera simplemente la intolerancia religiosa. Menéndez Pelayo, por su parte, fue mucho más lejos y aprovechó para exhibir sus conocimientos, mencionando una larga lista de contribuciones españolas al avance científico e intelectual europeo. No hace falta decir que Cervantes fue el primero en ser evocado. De este modo, Cervantes se vio involucrado en el debate sobre la identidad nacional y fueron precisamente los 2 españoles más cultos de su época, Juan Valera y Menéndez Pelayo, participantes en la última fase de aquella polémica sobre la ciencia española, quienes harán las primeras grandes aportaciones al tema de la obra cervantina como referente de la identidad nacional. Pero ello lo veremos más detenidamente en un próximo programa. Que tengan una buena semana, cuídense y gracias por su atención.